Saludos de nuevo, hermanos. Bienvenidos de nuevo. Estamos aquí en Romanos 6, Romanos capítulo 6, y estamos leyendo el versículo 14, porque el versículo 14 con los protestantes es universalmente malentendido. En otras palabras, es una interpretación falsa. Entonces vamos a leerlo y entonces vamos a hacernos la pregunta: ¿quién está bajo ley o bajo la ley? Versículo 14, Romanos 6. Dice: porque el pecado no gobernará sobre ustedes, porque no están bajo ley, sino bajo gracia. Y esta es su interpretación de los protestantes. Si usted está bajo la gracia, usted no tiene que guardar la ley. Por tanto, Dios es sin ley. Pero en realidad lo que están haciendo, están juzgando a Dios. Y ellos ni siquiera entienden eso. Ahora, vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿qué es bajo la ley y quién está bajo la ley? Vamos ahora al capítulo 7 y versículo 1, porque la respuesta está aquí. Versículo 1 del capítulo 7. ¿Son ustedes ignorantes, hermanos? Porque estoy hablando a aquellos que conocen ley. Y escuchemos atentamente lo que dice aquí: que la ley gobierna o reina sobre un hombre por tanto tiempo como pueda vivir él. Ahora, no dijo solamente las personas en el mundo, sino que gobierna sobre un hombre por tanto tiempo como él pueda vivir. Ahora, vamos a ver a quién incluye eso. Vamos a Romanos capítulo 3. Y vamos a comenzar en el versículo 10, Romanos 3:10. Ahora debemos recordar que la ley rige sobre un hombre y sobre una mujer mientras ellos vivan, que es como la ley de la gravedad, porque esa ley reina bajo nosotros, podríamos decirlo de tal manera, ¿no? Porque nos mantiene en la tierra, mantiene todo sobre la tierra. Todo lo que está en la tierra, todo lo que hay en la tierra está sujeta a la gravedad. Cuando usted sale del campo magnético de la tierra y llega al espacio, ¿qué pasa? Entonces flota. Y eso es todo lo que hacen los astronautas. Flotan. ¿Por qué? Porque no hay ley de la gravedad allá afuera. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a ellos? Bueno, si se quedan mucho tiempo allá, después van a tener problemas físicos muy severos. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho para funcionar en la gravedad, ¿verdad? Porque Dios hizo a todo hombre que funcionásemos de acuerdo a la ley, a las leyes que Dios puso en la tierra. Ahora, pensemos en todas las leyes de las funciones de nuestro cuerpo. Todas estas son leyes, ¿verdad? Y cómo las miden, ¿verdad? Miden nuestra estatura, nuestro peso, o si podemos ver, o si necesitamos anteojos o no. ¿Cuántas veces está latiendo nuestro corazón, ¿verdad? Y si es mucho, tenemos problemas, y si es muy poco, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque tiene que latir el corazón aproximadamente como 70, ¿verdad? Pulsaciones por minuto, latidos por minuto, y usted tiene que respirar también, ¿verdad? Entonces, si usted no respira, está quebrantando una ley y se muere. Porque ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, vamos a Romanos 3, versículo 10. Versículo 10. Romanos 3, exactamente como está escrito: porque no hay un justo, ni siquiera uno en todo el mundo. Ahora,
Quizás sean personas extraordinarias bajo los estándares humanos, pero no son justos delante de Dios. No hay un justo. Versículo 11, no hay uno que entienda. No hay uno que busque a Dios. Y esa es una clave. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el mundo el día de hoy? Ateos, ¿verdad? Gnosticismo y todos los que odian a todas las personas, ¿verdad? Y están trabajando allá en Washington, D.C. Y vean todo lo que están haciendo a toda la gente. Versículo 12, todos ellos han salido del camino de Dios. Porque el verdadero camino de Dios es un camino de vida. Juntos todos ellos han llegado a ser depravados. Que realmente es como el mundo, es como Hollywood. Es como la manera en la que las personas viven. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. No, no hay tantos como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta. Con sus lenguas han usado engaño. Recordemos la mente carnal, ¿verdad? Porque el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Y engañoso sobre todas las cosas, ¿verdad? Y muchas personas dicen, no, pero el mío no, ¿verdad? O yo no soy así. Bueno, ¿guarda usted los mandamientos de Dios? No, no, yo ni siquiera creo en Dios. Entonces no hay ninguno que sea justo. Versículo 13. Sus gargantas son como una tumba abierta, con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Y cada una de estas cosas que estamos leyendo aquí, de cada una de estas características, estamos hablando acerca de qué? Pecado, ¿cierto? ¿Y qué es pecado? El pecado es la transgresión de la ley, ¿cierto? Pero una traducción más correcta es el pecado es ilegalidad. Ilegalidad. Dice, sus pies son rápidos para derramar sangre. Destrucción y miseria están en sus caminos. Esto suena como Los Ángeles, la ciudad de Nueva York, Portland, Seattle, todas estas ciudades. Destrucción y miseria en sus caminos, el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ahora, pongamos atención a todo lo que dice aquí en el siguiente versículo. Versículo 19. Ahora, entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Ahora, vamos a hacernos la pregunta y le vamos a responder un poquito más adelante. ¿Están los cristianos también sujetos a la ley? Y vamos a ver que sí, sí lo están. ¿Y cómo es que tienen que obedecer los cristianos? En el espíritu, no en la letra. Así es de que nosotros necesitamos pensar en esto, meditar en esto. Y pensar también en cómo el protestantismo ha realmente guiado a las personas en el camino incorrecto, diciéndoles que si usted obedece los mandamientos de Dios está bajo la ley, pero no es cierto, porque usted está bajo la ley todo el tiempo, toda su vida, sea usted convertido o no. Pero si usted está convertido, está bajo la ley, pero a través de la gracia, que usted verdaderamente vive a través de las leyes de Dios. Y cuando usted vive por las leyes de Dios, ¿verdad? Usted no está libre de pecado y no libre para hacer lo que le dé la gana. Pero vamos a leerlo de nuevo. Ahora entonces sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley, para que toda boca pueda ser cerrada. La boca de todo ser humano, toda boca. ¿Por qué? ¿Cuál es una de las primeras cosas que
al hombre le gusta hacer, es responderle a Dios, ¿verdad? Contestarle a Dios. Pero toda boca puede ser cerrada y todo el mundo, todo, pongamos en un círculo la palabra todo el mundo, que es realmente todas las personas en la tierra, todo hombre, mujer y niño, todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Ahora, vamos a regresar a Romanos 6 para responder a la pregunta, ¿quién está bajo la gracia? Porque vamos a ver cómo somos llamados, porque eso también es parte de la gracia, ¿verdad? Porque cuando Dios entra en su vida, incluso al principio, ¿verdad? De nuestra vida, es el principio de la gracia de Dios, si usted le responde a Dios. Romanos 6, versículo 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Y los protestantes dicen, sí. Y Dios dice, no. De ninguna manera es lo que escribe Pablo. De ninguna manera. Así es de que esto significa, ni siquiera piense en esto, ni siquiera deje que este pensamiento llegue a su mente. Nosotros quienes morimos al pecado, ahora ¿cómo morimos al pecado? A través de el arrepentimiento, como vimos en Hechos 2, y bautismo. Así es como morimos al pecado. Ahora, ¿qué, qué les hacemos a las personas que mueren físicamente? Pues los enterramos completamente, ¿cierto? Ahora, ¿qué si los sepulcros fueran de esto, verdad? Alguien muere y si los pusieran simplemente sobre el campo y les pusieran un poquito de tierra sobre ellos, ¿qué sucedería? Se podriría, el cuerpo se pudriría, ¿verdad? Y vendrían los perros a comérselo y las aves a comérselo. Pero entonces cuando muere uno físicamente, ¿qué sucede? Nos ponen bajo tierra, ¿verdad? O nos queman, ¿verdad? Uno de los dos. Si usted, si usted está bajo la tierra, lo van a cubrir completamente, ¿verdad? Entonces, en- nosotros, ¿verdad? Nosotros que hemos sido muertos morimos al pecado, ¿verdad? Al bautizarnos. Y el bautismo es realmente una muerte simbólica espiritual. ¿Por qué? Recordemos lo que ya hemos dicho esto, porque el sacrificio de Cristo, todos tuvimos parte en ello, porque su sacrificio perdona nuestros pecados, ¿cierto? Pero vamos a ver entonces lo que realmente significa el bautismo. Ahora, si usted ya ha sido bautizado en alguna de las iglesias, si ha sido iglesias que guardan el domingo, usted pertenece, ¿verdad?, a una cristiandad falsa. A lo mejor dicen cosas muy bonitas, pero Satanás también dice cosas bonitas. También, ¿verdad? Le estaba mencionando las escrituras a Jesucristo cuando lo estaba tentando. Así es de que no base lo que usted piensa simplemente porque las personas son aparentemente buenas, ¿verdad? Usted tiene que basar sus pensamientos en si es que lo que usted está escuchando es basado en la palabra de Dios o si no. Entonces, tantos como quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Porque es una manera de vida, es un camino de vida. Porque cuando estamos en el mundo, estamos viviendo en el pecado. Y el árbol allá afuera es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y hay mucho bien, pero también hay mucha maldad. Versículo 3, ¿o son ustedes ignorantes que nosotros, tantos como fuimos bautizados, porque el bautismo a través de inmersión completa bajo el agua? Dice, tantos como fuimos bautizados en Cristo Jesús, porque eso es lo que es. Somos bautizados en Cristo Jesús. No es simplemente una ceremonia que tenga que ver con usted. Tiene que ver con usted, con Jesucristo y con Dios el Padre también. Los tres.
juntos. Dice, los que fuimos bautizados, como fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y como ya lo hemos mencionado antes, tenemos que verlo de esta manera. Cuando usted es bautizado y va usted bajo el agua, es usted sumergido, espiritualmente hablando, es realmente como si usted pusiera su cuerpo sobre el cuerpo de Cristo cuando Él estaba en la cruz. Ese es el significado de esto. Y somos bautizados en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que dice aquí. Así que fuimos bautizados, todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Y vamos a ver lo que dice. Dice, por tanto, fuimos sepultados con Él a través del bautismo en la muerte. Y esa muerte es la muerte de Cristo. Y el bautismo, usted estando bajo el agua, es simbólico de su muerte, espiritualmente hablando. Pero como es un nuevo comienzo, no lo mantenemos a usted bajo del agua, ¿verdad? Porque si no, usted moriría si lo bautizamos y lo dejamos bajo el agua. Dice, para que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma, deberíamos también caminar en novedad de vida. Y salimos del agua, nuestros pecados son perdonados bajo la sangre de Cristo, estamos unidos en la muerte de Cristo y ahí es entonces cuando nosotros comenzamos a vivir bajo la gracia. Ahí, en ese punto. Ahí es cuando usted está bajo la gracia. Ahora, Dios está trabajando con usted y tratando con usted desde antes de que sea usted bautizado, ¿verdad? Y su misericordia y su gracia lo que hace eso, pero usted no está bajo la gracia hasta que usted sea bautizado y realmente conozca el significado del bautismo. Versículo 5, porque si hemos sido counidos en la semejanza de su muerte, counidos. No sé si usted ha escuchado de, ¿verdad? Gemelos, ¿verdad? Siameses, ¿verdad? Unidos. Algunos incluso comparten el mismo corazón, ¿verdad? Counidos. Y realmente ahora Cristo está, a través de su Espíritu, está compartiendo su vida con nosotros. Pensemos en esto. Porque Él nos da su Santo Espíritu. Y Él no da su Santo Espíritu a aquellos que no lo obedecen. Ahora vamos a continuar a ver lo que dice. Sino, o sea, unidos en la semejanza de su muerte, así también seremos en la semejanza de su resurrección. Y eso lo vamos a ver en un minuto. Sabiendo esto, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue co-crucificado con Él. ¿Por qué? Porque pecó. Porque nuestro viejo hombre pecó. Fue co-crucificado con Él para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido. Y ese pecado, ese cuerpo de pecado está con nosotros, en nosotros. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Que eso es lo que el apóstol Pablo llama la ley del pecado y de la muerte, porque todos lo tenemos. Y también otra frase para esto es la naturaleza humana. Dice para que el cuerpo de pecado pudiera ser destruido, porque esto realmente se está refiriendo a crecer y a vencer, crecer en gracia y en conocimiento del Señor. Dice para que ya no pudiéramos ser esclavizados al pecado. Porque aquel que ha muerto al pecado, la muerte del bautismo, ¿verdad? Muerto al pecado, ha sido justificado del pecado. Todos los pecados pasados son justificados, son perdonados, son removidos, tan lejos como el oriente está del occidente. Versículo 8. Ahora, si morimos junto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ahora, vamos a ver cómo es que debemos nosotros de vivir nuestra vida. Versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de los muertos, Él no muere más.
La muerte ya no tiene ningún dominio sobre él, porque cuando murió, murió al pecado, una vez por todos. Precisamente es por esto que todos tenemos parte en la muerte de Cristo. Dice por todos, pero en lo que vive, vive hacia Dios. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer cuando salimos de esa tumba del bautismo, ¿verdad? Vivir hacia Dios, viviendo el camino de Dios. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 11. En la misma forma, también ustedes ciertamente deberían considerarse a sí mismos muertos al pecado. Ahora, si usted está muerto al pecado, esto significa que usted no lo está practicando, ¿cierto? Veámoslo de la siguiente manera. ¿Puede acaso un cadáver pecar? No, pero usted está todavía vivo. Usted está muerto al vivir en el pecado. Ahora, vamos a ver que nosotros todavía tenemos pecado al que tenemos que vencer, porque tenemos todavía naturaleza humana que tiene que ser transformada. Y vamos a ver esto un poquito más adelante. Versículo 12, por tanto, no dejen que el pecado gobierne en su cuerpo mortal, obedeciéndolo en su lujuria. Asimismo, no cedan sus miembros como instrumentos de injusticia al pecado, sino cédanse a sí mismos a Dios, como aquellos que están vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia para Dios. Entonces podemos ver nosotros la diferencia. Porque cuando hemos sido bautizados, tenemos el Espíritu de Dios, nosotros podemos vencer al pecado a través de la oración, al arrepentimiento, el estudio. Y eso es lo que Dios desea. Eso es a lo que Dios abre la puerta a través de su gracia. Vamos a leer de nuevo el versículo 14 entonces. Porque el pecado no gobernará sobre ustedes porque no están bajo ley. Ahora lo entendemos, ¿cierto? Dice, sino bajo gracia. Para que podamos realmente vencer al pecado. Todo el mundo está bajo ley a Dios. Nosotros estamos bajo ley de Dios, pero espiritualmente. Espiritualmente, bajo la ley de Dios a nivel espiritual. Versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley, sino bajo gracia? De ninguna manera. En otras palabras, ¿vamos a salir y a quebrantar los mandamientos de Dios? Y muy pocos de los protestantes entienden que cada domingo que se juntan están quebrantando la ley y los mandamientos de Dios. Porque ellos están realmente diciéndole cuánto aman su gracia, pero cuánto odian el sábado. Porque están realmente totalmente perdidos. Porque el sábado es donde Dios puso su presencia y usted no está realmente en la presencia de Dios en el domingo. De ninguna manera. Versículo 16, ¿no se dan cuenta que a quien ustedes ceden como siervos para obedecer, son siervos de aquel que obedecen? Si es de pecado hacia muerte o de obediencia hacia justicia. Ahora, vamos a regresar y vamos a ver otras cosas aquí en Romanos 6, pero primero vamos a Primera de Juan 3. Ahora, siempre es bueno en ver hacia el objetivo final. Primera de Juan 3 nos dice el objetivo final basado en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios viene del amor de Dios. Y aquí está el objetivo final. Primera de Juan 3, versículo 1. He aquí, que significa, pongan atención, he aquí qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Es algo increíble.
que realmente podamos entender qué es que seamos llamados los hijos de Dios, porque si usted ya se ha arrepentido, ha sido bautizado, usted ya es un hijo de Dios. Dice, por esta misma razón, el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios. Ahora, incluso ahora, no somos nacidos. Eso se lleva a cabo en la resurrección. Pero somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Sabemos un poquito acerca de eso, pero un poco ha sido revelado. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Ahora, pensemos en esto, porque este es el objetivo final. Dios quiere compartir la vida eterna que Él tiene con todos aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y en bautismo y en guardar sus mandamientos y en amarlo a Él y entender su amor. Ahora, ya que estamos aquí en Primera de Juan, vamos aquí a Primera de Juan capítulo 4 y versículo 3. Porque hay muchos espíritus allá afuera también. Y no sé acerca de usted, pero a veces de repente empiezo a ver a TVN o Daystar, que son los canales religiosos, y no son otra cosa más que fraude que está solicitando dinero todo el tiempo. Esta semana tenían pañuelos ungidos que iban a mandar, ¿verdad? Si usted les manda usted una donación, un regalo. Y tenían uno de los protestantes más famosos, ¿verdad? Ahí realmente eh, realmente ungiendo estos pañuelos, ¿verdad? Y esto es blasfemo, en realidad, de lo que Dios dijo que se usaran los pañuelos ungidos, porque esos son para usarlos con aquellas personas, ¿verdad? Que necesitan sanación, ¿verdad? O expulsar a los demonios. No es para eso, pero no es para estar recolectando, pidiendo dinero. Estarle quitando el dinero a la gente. Yo estaba viendo eso, cómo estaban ungiendo todos estos pañuelos, ¿verdad? Estos pañuelos ungidos. Pero hay un espíritu que se mueve en los protestantes que no es de Dios. Lo puede ver usted. Hablan de esto, de aquello, y del espíritu hace esto y todo esto. Pero ese no, usted puede darse cuenta que si es el espíritu de Dios o el espíritu de Satanás, porque el espíritu de Satanás lo lleva a usted a pecado en cosas que suenan buenas. Para las personas del mundo eso suena muy bien. Ah, sí. Yo voy a mandarle $50 para que me manden un pañuelo ungido, ¿verdad? De estos. Versículo, 1 Juan 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiese que ha venido Dios en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo, el cual oyeron que iba a venir, e incluso ahora ya está en el mundo. Ustedes son de Dios, hijitos. Y es importante que lo entendamos, que nosotros somos de Dios. Y los han vencido, porque más grande es quien está en ustedes, Cristo y Dios el Padre, como vamos a ver, que aquel que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por esto hablan del mundo y el mundo los escucha. Y precisamente por eso son populares, ¿verdad? Porque el mundo los escucha, por eso los reciben. Pero pongamos atención, porque ¿qué es más importante? O sea, que nos escuchen, ¿verdad? Que nos conozca el mundo, que nos conozca Dios. Versículo 4. Versículo 6. Nosotros somos de Dios. Aquel que conoce a Dios nos escucha. Ahora vamos a 1 Juan 5 y versículo 1. 1 Juan 5, 1. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo ha sido engendrado por Dios. Ahora tenemos que entender algo acerca del creer, porque el creer también requiere obediencia. Y no simplemente pronunciar
y declarar que Cristo es, que Jesús es el Cristo, porque hasta Satanás realmente lo reconoce. Dice, todo cree que Jesús es el Cristo, ha sido engendrado por Dios, y todo el que ame a quien engendró, también ama a quien ha sido engendrado por él. Por este estándar, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Y aquí dice, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahora, detengámonos un momento a pensar en esto. Cuando terminemos con este mensaje el día de hoy, y usted abra su Biblia para estudiar, yo quiero que usted haga lo siguiente. Vaya usted a Éxodo 20 y a Deuteronomio 5, los dos lugares donde están los 10 mandamientos escritos. Y quiero que los lea y quiero que piensen en ellos. Yo quiero que usted entienda y que busque usted dónde, dónde hay alguno de estos mandamientos que sean odiosos o duros, ¿verdad? O crueles o malos. Y usted va a encontrar que ninguno de ellos son. De hecho, vaya a Iglesia en Casa, porque yo hice un segmento acerca de la villa perfecta o el pueblo perfecto. Porque si todo el mundo guardara los mandamientos de Dios, tendríamos una sociedad perfecta. Podríamos llegar a tener una sociedad perfecta. Tendríamos el Dios verdadero, no tendríamos ídolos, no tomaríamos su nombre en vano, todos guardaríamos el sábado y sus fiestas, todos honraríamos a nuestro padre y a nuestra madre. Porque el honrar, ¿verdad? A su padre y a su madre no habría ninguna delincuencia juvenil, no habría ningunas drogas en los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué acerca del asesinato? No cometerás asesinato, porque en esta sociedad que tenemos el día de hoy, está rampante, ¿verdad? Todo el crimen, hasta se quieren deshacer de la policía. El siguiente, no cometerás asesinato, no hurtarás, y eso sucede todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, la mitad de todas estas personas que le llaman en el teléfono realmente son personas que quieren robarse su dinero. Después de no robar, no hablarás falso testimonio, no mentir, ¿verdad? Ahora, si todos en este pueblo, ¿verdad? En el pueblo perfecto, o todos guardaran los 10 mandamientos, no necesitarían policías, ni jueces, ni cárceles. Usted tendría todas las personas que guardan la ley y el orden. Vamos a ver lo que dice aquí en el versículo 3. Primera de Juan 5 dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Porque no nos pesan, sino que nos libran del pecado. Ahora, todo el que es engendrado por Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, todo esto tiene que ver con la gracia de Dios y el amor de Dios. Ahora vamos a Juan 6. Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 44. Esto es muy importante, porque Dios el Padre y Jesucristo, si usted está queriendo conocer la verdad y el amor de Dios, ellos están tratando con usted. Ahora, si usted quiere que ellos sigan tratando con usted, ¿verdad? Usted tiene que esforzarse por caminar en el camino de Dios y Él lo va a guiar a usted. Versículo 44, Juan 6. Que es muy, muy interesante este versículo. Porque no es
No es como lo que nos piden hacer en el protestantismo, ¿verdad? Diga usted esta pequeña oración, ¿verdad? Señor, yo creo que usted es mi Salvador, perdona mis pecados, y ya usted es salvo por toda la eternidad. Eh, Esa no es la manera en que funciona. Esta es una manera falsa. Vamos a ver lo que dice en el versículo 44, porque esta es una gracia tremenda. Dios, Dios está involucrado en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas. Por eso es que los ancianos no deben de estar rigiendo sobre los hermanos, porque Dios también está involucrado directamente con cada uno de los hermanos. Versículo 44. Nadie, ahora pensemos en esto, nadie puede venir a mí. Nadie puede ser un cristiano en realidad, porque es Cristo quien está hablando, a menos que el Padre, Dios el Padre. Ahora, ¿quién es el Padre? Él es el gran soberano del universo entero. Y quiero que usted piense acerca de quién está involucrado en su vida. Porque no es estar buscando una religión con la cual usted esté a gusto. Es estar buscando la verdad de Dios para la vida eterna. Y Dios está involucrado en su vida. Dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre quien me envió lo atraiga. Y esa es la manera en que empezamos. Así comenzamos. Y generalmente comienza cuando estamos en problemas y sabemos que necesitamos ayuda y sabemos que no podemos hacerlo por nosotros mismos y clamamos a Dios, y cada uno de nosotros que estamos bautizados podemos recordar ese momento cuando Dios empezó a llamarnos, porque empezamos a clamar a Dios. Y yo le puedo decir a usted mi propia experiencia, ¿verdad? Yo le dije a Dios, Dios, ayúdame, porque mi vida es un desastre. Y Dios se va a involucrar con usted. ¿Por qué? Porque los caminos del hombre, la manera del hombre nunca va a funcionar. Pero Dios lo va a acercar, a traer. Y dice, quien me envió lo atraiga. Y yo, ¿verdad? Ahora, realmente desde aquí comienza con el Padre, ¿verdad? Lo atraiga hasta el final, en la resurrección. Dice que quien lo envió lo atraiga y yo lo levantaré en el último día. Versículo 45, está escrito en los profetas y todos ellos serán enseñados por Dios. Y eso es lo que sucede cuando usted estudia la Biblia. Dios lo está enseñando a usted. Cuando usted lee las palabras que están escritas, que fueron primero habladas, inspiradas, habladas, es exactamente como si Dios le estuviera hablando a usted personalmente. Es por eso que Cristo es nuestro Salvador personal. Y Dios el Padre está involucrado en nuestra vida personalmente. Es algo maravilloso. Dice, por eso todos ellos serán enseñados por Dios. Es algo maravilloso. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Ahora, también hay otro versículo que viene junto con este. Porque cuando usted viene y se arrepiente, cuando Dios lo está atrayendo a usted y usted sabe que usted necesita el perdón de los pecados a través del sacrificio de Cristo, usted está viniendo delante de Dios el Padre y de Jesucristo juntos. Ahora vamos a Juan 14. Juan 14. Juan 14, versículo 1. No esté afligido su corazón. No sea usted ansioso. No se preocupe. No se enoje. ¿Cree usted en Dios? ¿Creen en Dios? Y ese es Dios del Padre, Dios el Padre. Crean también en mí, Jesucristo. Y vamos a hablar acerca de esto la siguiente vez. En la casa de mi Padre hay muchos lugares de vivienda. Si fuera de otra forma, se los habría dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Ahora, piensen en esto. Si usted no cree que esto es emocionante, lea acerca de la Nueva Jerusalén.
en Apocalipsis 21. Y ese lugar es en la Nueva Jerusalén. Es el lugar que Él está preparando. Un lugar maravilloso. Versículo 3. Y si voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los recibiré para mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Cuando Él venga, cuando Él regrese, va a ser algo espectacular. La resurrección se va a llevar a cabo para encontrar a Cristo en las nubes, en el mar de vidrio. Dice, ya donde yo voy ustedes lo saben y el camino ustedes lo saben. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo entonces podemos saber el camino? Y Jesús le dio la respuesta. Es como el día de hoy. ¿Cómo usted encuentra a Dios? ¿Cómo puede encontrar usted a Dios? Bueno, clamamos a Dios en arrepentimiento. Versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y vamos a ver de nuevo lo que dice aquí. Estas palabras de nuevo. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Porque ellos operan juntos, trabajan juntos. Y todo esto es por la gracia de Dios y por el amor de Dios. Ahora, así es de que vamos a ver esto más adelante. Probablemente voy a tener otros dos sermones o tres, no sé. Ha sido un tiempo desde que hemos tenido algunas series. Hemos tenido algunos problemas en el mundo, pero vamos a poner nuestra mente en Cristo y en lo que Él está haciendo. Así es de que, entonces nos vemos el próximo sábado.